que demanda todo esto. Así que bueno, felicitarla a la profe, a los estudiantes, aunque no estén, pero que a través de ella llegue las felicitaciones por animarse a desarrollar el aprendizaje de una manera diferente y a contarlo. O sea, lo que los trae acá es que lo cuentan, no se queda en las paredes, ¿no? Así que, por un lado eso. Después, bueno, sí, yo los leí, junto con Germán, que anda por ahí, somos los evaluadores de Tierra del Fuego, no sé si Graciela se conectó también. A mí me encantan estas instancias porque uno les permite poder ver qué está sucediendo en otras localidades de nuestra provincia, ¿no? Vieron que se suele dar como que se reiteran algunas temáticas a nivel local y de golpe decir, bueno, y a ver qué pasó en otras escuelas, ¿no? Me llamó la atención que la profe traiga justamente estos dos trabajos. Al principio, cuando los leía, como que se me confundían y decía, pero seguimos hablando de la pandemia, ¿no es cierto? En una nueva lectura ahí fui como clarificando. Me pareció muy gracioso, me encantó el cierre que hicieron en Pandemia ZZ los chicos, muy lindo el video, o sea, animarse a ponerle algo diferente, más creativo, ¿no es cierto? No todo serio, académico, ¿no? Darle esa identidad propia del nivel que estamos, que es la juventud. Así que también lo quiero resaltar. Eh, Creo que es un trabajo que tiene para más. Yo la escuchaba recién a la profe, y si bien surge, ¿no? Pandemia ZZ a partir de estos intereses de los chicos en cuanto al desorden que dejó eh, las cuarentenas, el estar aislado, creo que que hoy se pueden ir desprendiendo otras nuevas hipótesis de investigación, porque me parece que más allá de la pandemia hay una cuestión persistente, ¿no? En los hábitos de los, que antes era de los adolescentes y creo que se está corriendo de la edad, ¿no? Así que bueno, y los invito a que sí, que retomen y que se corran tal vez hasta del nombre pandemia ZZ, vayamos dejando la pandemia atrás y empecemos a pensar de golpe cómo influye la tecnología, la pantalla, ¿no? En todo esto. Y bueno, se conecta con el otro trabajo, profe, que lo que la pandemia nos dejó, ¿no? Que ese sí me generó varias preguntas, ¿sí? Cuando yo lo miraba decía, me llamaron un poco así de atención, por ejemplo, el agradecimiento, porque hay una parte donde se habla en primera persona, entonces yo decía, ¿cómo si el grupo trabajó acá? Porque decía, deseo agradecer a mis compañeros, ¿no? Eso me llamó la atención. Yo ya estoy hablando del otro trabajo, ¿no? De lo que la pandemia nos dejó. Y sí se me hizo un poco de lío, ¿no? Igual, y deseo marcar que fueron 5 trabajos, es mucho para leer, ¿no es cierto? Para un solo docente en tan poquito plazo de tiempo. Pero se me hizo un poco de lío en el desarrollo que fueron haciendo. Después lo pensaba y decía, claro, esto está encuadrado en metodología de la investigación en ciencias sociales, que me parece excelente, y creo que estuvieron como siguiendo un poco esa línea, porque yo decía, ¿por qué esta insistencia de que aparezca, no? Apareció eh, objetivo principal, objetivo específico, eh, que está bien, no estoy diciendo que está mal, pero había como algunas inconsistencias entre, o sea, la hipótesis y sus objetivos, ¿no? O sea, mencionan los docentes, después no lo retoman en los objetivos, después en las conclusiones volvemos a los estudiantes, hay como un poquito de lío, pero no es desde el lado de la crítica, vuelvo a insistir, llegar hasta acá es ganar, ganar, es para poderlo pensar, reflexionar, en caso de que haya una proyección, que eso sí me gustaría saber si piensan, si tienen alguna proyección sobre este trabajo. Eh, Son las cuestiones que a mí me pasaron, ¿no es cierto? O sea, haciendo una síntesis, sí hubo como un lío ahí entre el resumen que plantea que va a hablar de docentes y estudiantes, del burnout, que además yo soy asistente en dirección de recursos humanos, otra cosa, aparte de la docencia, ¿no? Y yo en un momento me planteé y dije, ¿y ese no se aplica solamente para el ámbito laboral, ¿no? Y les comparto, les cuento a todos que lo llamé a mi hijo que estaba cursando segundo o tercer año de recursos humanos y me dijo, no, ma, no, hoy es un concepto que se puede aplicar para cualquier persona, sobre todo si está muy expuesta a la pantalla, mucho trabajo y que esté expuesto a pantalla. Digo, mira qué bien, ¿no? O sea, que lo resalto como algo que lo aprendí o actualicé, digamos, ¿no? En concepto, profe. Pero sí había como ahí una cosita, yo no sé si vos querés ahí comentar algo, como que hubo un lío, y capaz que tenga que ver con el proceso de trabajo, en el planteo que hacen, ¿no? Con la hipótesis, los objetivos principales y los específicos. Sí, sí, porque ellos no tienen en cuarto año la obligación de plantearme hipótesis. Entonces, como que
cuando tuvieron la corrección de los evaluadores que le pedían una hipótesis, la forzaron directamente. Y no llegamos a corregirlo porque la altura del año no me dio la vida. Estábamos cerrando con pasantías, entonces ellos escribían por un lado, las profes de lengua y filosofía los corregían por el otro. Llegó un momento que lo pude leer bien una vez que se cerró. Entonces forzaron, y eso lo tienen muy claro ellos que forzaron, y por eso planteaban, bueno, el año que viene, tranquilos, volvemos a pensar esto, porque aparte quedó una chica de cuarto con uno de los chicos de quinto, trabajando a destiempos. Ese grupo nos quedó muy raro, porque hicieron una suerte de cooperación en su momento, porque los de cuarto tenían un viaje planeado, quedó una sola del equipo de cuarto, entonces se unieron los chicos de quinto para ayudar a los de cuarto, ahí quedaron, ese trabajo los quedó muy, muy complejo. En cambio los otros siguieron trabajando durante el viaje. Entonces, sí, eso lo vimos, lo analizamos, y el tema de la hipótesis sí la vi porque la forzaron y no llegué a revisarla yo. Entonces, bueno, sí, como es algo que van a presentar 2023, tampoco fue, miren chicos lo que hicieron, sino, bueno, vamos a aprender de esto y lo retomamos en marzo. Igual son chicos que van a seguir carreras relacionadas con medicina. Medicina, psicología, la que está planteando el tema del estrés y todo el problema que trae como estudiantes, quiere estudiar medicina, pero especializarse en neurología. Entonces van apuntando para eso en quinto e ir siguiendo esas ideas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Pero sí, lo habíamos visto, te agradezco la corrección, porque sí, es algo que tenemos que retomar, que les dije a los chicos que ellos, bueno, no se preocupen, está todo bien, igual que están esperando las devoluciones ansiosamente, porque son ansiosos los cuatro, están esperando las devoluciones, están con el WhatsApp, profe, ¿pudo explicarlo en la clase de inglés? De todas maneras, profe, esto me llama la atención, vos sabés que esto es recurrente también en feria, que venga algún evaluador y diga ¿y dónde está la hipótesis? Como una manera obligatoria, ¿no? Ya lo hemos charlado muchas veces, al menos acá en la provincia, y que la verdad que no hay que forzar esas cuestiones, no hay ningún documento que diga que es obligatorio que esté, sí que tenga una coherencia, ¿no es cierto?, el hilo de investigación, y bueno, cuando pasan estas cosas justamente los resultados son estos, ¿no? Y en donde se empieza a odiar además esto de la hipótesis, ¿no? Porque se vuelve tan técnico que no tiene sentido, y la hipótesis nos tiene que dar un norte en realidad, si no, no tiene sentido, no lo pongamos, ¿no? Así que bueno, nada, lo quería comentar porque sí lo leí, pero no es desde el lado de decir, esto es un error, no es esa la posición, yo no creo que sea algo que tenga que ser de manera ineludible. Entiendo que en metodología de la investigación probablemente lo trabajaron, pero acá vos nos estás diciendo que no es, en realidad en el año no se trabaja, así que no me parece tampoco que sea una cuestión para quedarse enquistado ahí y decir este trabajo, ¿no? Acá hay mucho trabajo y se evidencia mucho método científico, ¿no? Que me parece re interesante y lo destaco porque es sociales, que además siempre que hablamos de sociales y naturales hay como una disputa, ¿no? Que es fácil de ver en naturales el método científico y sociales empezamos con las discusiones y ustedes lo pudieron poner en práctica. Así que mis felicitaciones, profe, para los que acompañaron a los chicos y para los chicos. Bueno, gracias, profe. Yo hago una aclaración, me permito que somos de la provincia, porque en realidad, digamos, en el histórico de la provincia de Neuquén, la profe pertenece a una escuela privada. En general las escuelas privadas no se presentan a Feria de Ciencias. Este año tuvimos, digamos, el placer de que se presentaran 4 escuelas privadas a feria, así que nosotros, bueno, ponemos en valor eso y animamos bueno, esto, a salir hacia afuera, que los chicos estaban emocionados por salir hacia afuera y mostrar su escuela y compartir con otros, así que bueno, eso para nosotros, para la jurisdicción es sumamente importante, así que también felicitamos a la profe por eso. Gracias, muchas gracias, Natalia. Bueno, y está también la profe Gladys. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Sí, Gladys, Sí, bueno.
Buenas tardes a todos, y la verdad que es una instancia, como dijeron, ¿no? Lo que la pandemia nos dejó es esto, poder acortar las distancias y poder habilitar otros espacios de encuentros más, como dijeron, hasta nos preparamos como si fuera un encuentro presencial, ¿no? Coincido con las apreciaciones de Sara, del entusiasmo de la temática, pero quiero explicarte un poquito, Sara, en cuanto a la parte del marco teórico. Abordaron bien las variables. Y profe Marisol, eh, cuando te pidieron la hipótesis, lo que a vos te faltó en la metodología es especificar que es cualitativa. Cuando es cualitativa no es necesario plantear la hipótesis. Entonces, eso por ejemplo yo noté en ese trabajo, que en el marco teórico están recuperadas las variables, ahí están especificadas las variables que se trataron, y sí noté forzado, como dijo Sara, la hipótesis te forzó también a modificar los objetivos específicos, ¿no? Porque vos querías responder a la hipótesis y no a las variables que planteabas en la pregunta principal. Entonces, por ahí tener en cuenta, ¿no? Seguir trabajando con las mismas variables. Pueden surgir algunas preguntas alternativas, que sabemos que tenemos una pregunta de investigación y podemos tener alternativas. Y dentro de la metodología cualitativa van surgiendo preguntas que nos siguen redireccionando nuestro trabajo, por eso es justamente la riqueza de la quali, ¿no? Yo creo que eso es lo que a lo mejor faltó especificar en la parte de la metodología. Con respecto en general me pareció bien planteado este trabajo, lo que la pandemia nos dejó. Lo que sí no encontré en el otro trabajo, en el de pandemia ZZ, yo no pude visualizar, no está escrito, no sé si justo la versión que subieron, no está la pregunta problema, está solamente el tema. Después dice objetivos, y después vienen los objetivos específicos. Yo, al revés de Sara, yo encontré incoherencia en la pandemia ZZ en cuanto al tema, después cómo se plantean los objetivos específicos, porque como que hay una confusión de variables ahí. Como que tendrían que mantener la misma, porque ya involucran primero, determinar si dormir menos horas nocturnas afecta al aprendizaje de los estudiantes. Primero me parece que tenemos que identificar las horas de sueños, ¿no? ¿Cuántas horas duermen los chicos? Que después ustedes lo recuperan algo en el marco teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay una especificación de que los chicos digan cuántas horas duermen. Entonces después, por ejemplo, el tema decía alteración en el ritmo de vigilia, descanso de los estudiantes de primaria y secundaria durante y post la pandemia. Pero después incorporan otra variable que es como es la parte del aprendizaje dentro del objetivo específico. Entonces ahí como que me quedé a ver qué estamos evaluando. Las horas de sueño después de la pandemia, el aprendizaje, comparar las horas de sueños nocturnas, es decir, ahí ya me voy, como que hubo un poquito ahí digamos, a ver, de abordaje diferentes, pero muy bueno, profe, felicitaciones por el trabajo que se tomaron de las encuestas, porque ustedes se preocuparon en ir a las escuelas, en hacer las encuestas a los chicos, a los docentes. Eso demanda, insume mucho tiempo suyo de los chicos, y como dice Sara, ¿no? Eso es lo que venimos a poner en valor acá, el esfuerzo, y como dijo también Natalia, las felicitaciones porque ustedes compartieron su trabajo. Así que adelante para que puedan continuar con esto, haciendo estos pequeños ajustes. Después, si nos permiten, yo voy a hacer la devolución más detallada, algunas sugerencias. Entonces, así como para que el año que viene puedan continuar, porque es un tema muy lindo, y a lo mejor acotar y recortar un poquito más, ¿no? La temática, horas de sueño, a ver si se alteraron o no, ¿no? Las horas de sueños nocturnas, y como decía Sara, ¿no? En función de la exposición ante
nuevas tecnologías que los chicos de primaria, como ustedes enfocaron el trabajo. Me gustó eso porque pienso que los chicos habrán, seguramente, no sé cómo surgió el tema, pero yo me imaginé con algunos de los chicos que tienen hermanos pequeños. Exacto. Entonces en la escuela primaria como que lo veía diferente a su hermano, ¿no? Entonces dijeron, a ver, ¿qué es lo que pasó? Porque como que muchas veces dimos mucha importancia a los adolescentes y los niños de primaria fueron los que para mí, fueron los más afectados en esta parte de la pandemia, ¿no? Y como que no hay muchos estudios con respecto de ello. Está bien, es un poco complejo porque son pequeños y que puedan entender algunas encuestas, pero cuando hacen de jóvenes a niños es más entendible, ¿no? Por eso me gustó, que los adolescentes se interesen por los más pequeños. No sé cómo surgió el tema, me gustaría que por ahí comente. Justamente, tanto Franco como Mica tienen hermanos en 4º y 5º grado. Y lo que ellos veían es que cada vez chateaban hasta más tarde, más tarde. Está más o menos, ellos están en 4º año, y el hermano y la hermana estaban más o menos sosteniendo los mismos horarios. Dice, y el otro día, ¿cómo rinden esto? A mí, me decía Mica, mi mamá no me dejó nunca estar tan tarde. Entonces estaban en esa vuelta y empezaron a observar y les quedó pendiente, creo, las encuestas a los padres, porque ellos planteaban ir a hacer encuestas a los padres. Dijeron, bueno, 2023 vamos a los papás a preguntarles Vamos a full. las horas que están durmiendo y hacer comparación con otras escuelas. Ellos están ansiosos de comparar, de ir a ver otras primarias, a ver si los chicos duermen o no duermen, o si es que ellos tienen tanto acceso a la tecnología. Pero así que, Claro. muchas gracias, Gladys. Sí, no, por favor. En Pandemia gracias. ZZ a lo mejor recuperar esas encuestas que hicieron, porque no vi en los resultados, vi el análisis, sí, de todas las encuestas, de todos los criterios y dimensiones de lo que hicieron a los niños, pero no de las entrevistas que hicieron a los docentes. A lo mejor ese ya, claro, un análisis más cualitativo, ¿no? Pero sería bueno que para el año que viene incorporen esos estudios y hagan este estudio comparado, ¿no? Así que felicitaciones nuevamente. Bueno. Muchísimas gracias, profe de Lincoln, la Escuela Lincoln, muchísimas gracias a los evaluadores. Y bueno, si no hicimos mal el cálculo, nos quedaría el trabajo de... Mejor prevenir. Sí, prevenir riesgos, que es Prevenir Risk, ¿verdad? Que está... ¿Mirari es tu nombre? Sí, ese es mi nombre. Mirari. Bienvenida, Mirari. Buenas Muchas tardes. gracias. También está mi asesor, pero como no prendió el micrófono ni la cámara, no sé si está. ¿Cuál era tu asesor? ¿Lautaro? No. Marcelo Laza. Marcelo, ahí está Marcelo. Hola, bienvenido Marcelo. ¿Cómo estás? Sí, cuando te vi dije, ¿dónde tengo la cara? Claro, la cara del video. Ahí lo tenía. Bien, bienvenidos, los escuchamos. Sí, bueno, justamente Marcelo, bueno, yo tengo una compañera, Georgia Arbelo, que no puede estar presente hoy, no tenía conectividad. Y bueno, permíteme, ellos son de la Normal Superior 14, sí. Víctor Andrade de Entre Ríos. Exactamente, sí, Gualeguaychú. Entre Ríos. Nuestro proyecto nace en el área de biología, en la materia. Nosotros somos de humanidades y en sexto no tenemos biología, porque tenemos otras materias más en la rama troncal. Pero en quinto año desarrollamos, digamos, pusimos foco en la educación sexual integral en la materia de Marcelo, y él nos hizo interesar un montón, más que nada acerca de la multidimensión que tiene la ESI. No es solo biológica, que siempre se intenta como hacer fomento en esta dimensión a la hora de dar los distintos temas, sino también la ética, la espiritual, la psicológica, la histórica, la cultural y demás. Una de las cuestiones que más hicimos hincapié fue en las infecciones, y a raíz de eso, infecciones de transmisión sexual y enfermedades. Y a raíz de eso, este año nos invitó a participar de Feria de Ciencias. Nosotros nos reuníamos en el colegio en el marco de PICTEA, proyecto de investigación, computación, tecnología y educación ambiental, y al principio queríamos trabajar lo que era la prostitución
nos llamó la atención el nivel de prostitución en Gualeguaychú, en nuestra ciudad. No llegábamos a nada con esa área temática, pero sí nos hicimos una pregunta que fue cuál era el grado de infecciones de transmisión sexual que tenían en ese ámbito. Nos interesó tanto el tema que lo llevamos a, digamos, de manera compartida con nuestra edad, a una muestra de la población, los adolescentes. Y de ahí surgió el planteamiento del problema. El inicial era cuáles eran los conocimientos, actitudes y prácticas que tenían los adolescentes escolarizados de Gualeguaychú en cuanto a infecciones de transmisión sexual en todas las actividades sexuales, que eso sería como el innovador de la investigación. Luego hicimos una revisión de antecedentes, la mayoría de Centroamérica, que nos ayudaron a dividir estas variables, más que nada conocimiento y actitud, que fueron con las que nos quedamos en un final, ya que las prácticas no las podíamos comprobar al ser un tema tan tabú. Tuvimos, digamos, dificultades, más que nada a la hora de seleccionar los instrumentos de recolección de datos y hacer las encuestas. Luego de hacer esta revisión de antecedentes, hicimos una entrevista muy importante para la investigación a Alejandra Fripp Lozano y Elina Echepare, que son ambas integrantes de ESI a nivel ciudad. Ellas nos comentaron, por ejemplo, que un factor que influía mucho en la metodología con la que se enseñaba ESI en los colegios a nivel ciudad era la gestión. Ellas eran de gestión pública, no nos pudieron comentar mucho porque hay otras encargadas de gestión privada, pero si bien hay una ley vigente y hay decretos de los contenidos mínimos que se tienen que dar de ESI para cada colegio, dependiendo del año que estés en la secundaria, cada gestión se maneja, y cada colegio en particular, con los contenidos que quiere dar. Esa es una realidad que descubrimos. Y bueno, nuestra hipótesis, en general, se comprobó que era que la información que tienen los adolescentes en cuanto a infecciones tiene un centro heteronormativo, primer punto. Segundo, se conoce como método de protección mayormente el preservativo masculino. Se desconoce, por ejemplo, el preservativo femenino, aunque bueno, sabemos que no está a la venta a nivel nacional. Y además, digamos, las vías de contagio posibles, o sea, las actividades sexuales que se conocen son la penetración y el sexo oral en general. Son los mencionados en las encuestas. Nosotros hicimos encuestas a chicos de tercer año de nuestro colegio, de la escuela normal, y a chicos de 2 divisiones de tercer año y 2 divisiones de sexto año. Y encontramos también que, por ejemplo, a la hora de preguntarles acerca de qué diferentes actividades conocían, actividades sexuales, por ejemplo, todo lo que era la diferencia sexogenital, sexo oral, si incluían a la masturbación como posible actividad o vía de contagio, ellos simplemente en su mayoría identificaron, por ejemplo, las respuestas fueron posiciones sexuales, que son conocidas, digamos, de manera heteronormativa también. No dieron respuestas concretas. Luego de hacer las encuestas, nosotros modificamos el planteamiento del problema después de la instancia departamental, o sea, para la provincial la modificamos, puesto no teníamos datos acerca de las prácticas. Esa variable a nosotros nos costó mucho trabajo porque esta temática involucra aspectos personales de cada individuo, de cada muestra, de cada parte de la muestra que nosotros queríamos evaluar, y se nos era imposible por la edad incluirla y tener resultados. No sé, Marcelo, si quieres agregar algo más. En relación a eso que mencionaba Mirari, en cuanto a los condicionantes para abordar el tema prácticas, nos encontramos con experiencias previas, porque en realidad lo que por ahí nos condicionó fue considerar las experiencias previas que hubo de talleres de ESI a nivel escolar, en la que a través de dinámicas lúdicas en las que no se abordaba directamente la experiencia personal de cada uno de los estudiantes, ellos y ellas planteaban que las sentían como invasivas. De modo que eso en cierta medida nos llevó a pensar cómo diseñar el instrumento. Por ahí
nos frenó, y por ello también lo excluimos del proceso, fue pensar que por ahí requeríamos más tiempo para pensar cómo abordar las prácticas sin preguntar directamente por las prácticas, sin preguntar directamente si tuvieron relaciones sexuales, cómo se cuidaron, con cuántos, ni otro tipo de preguntas que podría servirnos para caracterizar ese problema, que es lo que por ahí requeríamos para caracterizar ese problema. Claro. Entonces nos limitamos a, mediante distintos tipos de consignas, abordar los conocimientos y las actitudes a través de situaciones problemáticos, dilemas, situaciones hipotéticas, a partir de las cuales ellos pudieran dar cuenta de qué harían. Entonces, por ahí lo que tenemos es, a través del estudio de actitudes, una posible inferencia de cuáles serían las prácticas a las que ellos acuden o llevarían a cabo. Por ahí de lo que Mirari planteaba, fue interesante ver el desconocimiento de la diversidad y sobre todo del cuidado ante esos distintos tipos de actividades. Por ejemplo, no considerar a la masturbación a la pareja sexoafectiva o el frotamiento de genitales en el caso de parejas con genitales femeninos, o no considerar al uso compartido de juguetes como también como una posible vía de contagio, nos llamó la atención porque el estudiantado, por ahí esto yo lo menciono en el registro pedagógico, al estudiantado la mayoría de los docentes se lo representa como, yo usé una analogía con este concepto que introduce, si no me equivoco, Perkins en relación a las TIC, se los piensa a los adolescentes como nativos sexuales, como que por el acceso tienen un diverso y abundante acceso a información y que por ahí lo que falta es formarlos, pero que ellos tienen toda la información necesaria. Claro. Que en realidad a veces se da por sentado ello, que ellos conocen toda esta información de todas las posibles vías de contagio, por ejemplo, o de todos los cuidados, y se termina conjeturando de que no los usan, que no quieren, que no les interesa, y en realidad vimos también a través de esta prueba piloto, porque eso también por ahí, para comentar, la encuesta la diseñamos como prueba piloto de las consignas que íbamos a utilizar en una dinámica lúdica, sí, pero que terminó siendo la única forma de recolección porque nos encontramos con muchos no en las instituciones, sobre todo las privadas. Sobre todo las privadas, tanto laicas como católicas, que fue lo que más nos llamó la atención. Fuimos a presencialmente fuimos a 2 colegios. Uno era, los dos no eran de gestión, los dos eran de gestión laica, los dos deportiva, y nosotros pensando que iban a estar más abiertos, digamos, a este tipo de dinámica. De hecho, no fuimos con los juegos armados, fuimos solo con la idea de la encuesta. Hubo un no rotundo por las dos partes. Esta cuestión que mencionaba Marcelo sobre el conocimiento y la actitud, nosotros establecimos una relación entre las dos variables. Sí, la cantidad de conocimiento que poseía cada individuo o cada grupo correspondía a la actitud, es decir, nosotros estamos frecuentemente absorbidos por un flujo de datos muy enorme por la tecnología, y se supone que ahora deberíamos estar más abiertos o deberíamos conocer en mayor medida cómo utilizar, por ejemplo, diferentes métodos de protección, o deberíamos, por ejemplo, diferenciar los métodos profilácticos de los anticonceptivos, que esa es otra cuestión con la que nos encontramos. La mayoría no los diferencia, de hecho, los confunde a los profilácticos y solamente identifica a los anticonceptivos. Entonces, decíamos que no importa qué tanta información tuviéramos, la actitud no era... la actitud incidía en no aplicarlos. Y en cierta medida ese sesgo de conocimiento, de que se limite a concebir solamente como actividad sexual a las actividades desde una mirada heteronormativa, y concebir solamente a partir de ello ciertos métodos de protección, genera un sesgo en qué pueden llegar a hacer, en cómo pueden protegerse. Por ahí esa es la relación que podíamos llegar a pensar o establecer también con base en la teoría y en la revisión de antecedentes. En esa escuela a la que ella plantea, que comentaba en una de esas escuelas laicas privadas, de gestión privada a las que fuimos, uno de los planteos fue que por ahí se explicitó algo que las otras dieron a entender, pero no lo dijeron explícitamente, que era la preocupación por qué van a hacer los docentes con las preguntas que pueden llegar a surgir a partir de las dinámicas que nosotros pensábamos, o a partir de esta encuesta con el acompañamiento sincrónico, que en cierta medida se convertía en taller. Consideraban que los docentes no estaban tal vez preparados para responder a las inquietudes que podían surgir,
y que se requería de intervención y de preparación por parte del gabinete institucional. O sea, lo convirtieron en una situación muy compleja, y a la que al mismo tiempo nosotros estábamos dispuestos a ser referentes en cierta medida o promotores de estos conocimientos, porque la idea en realidad de la dinámica lúdica era que sea como el estilo de estrategias que se realizan en investigaciones de tipo investigación-acción, valga la redundancia, en la que se recaba información, se realiza, en este caso nosotros realizaríamos un aporte a modo de taller, y a partir de ello hacer una revisión de tal vez las posibles modificaciones en lo actitudinal y en lo cognitivo, digamos, qué conocimientos fueron apropiados, cómo fueron apropiados, y si modifica su modo de ver y de pensar este tema. De hecho, esto de la dinámica de taller se dio más que nada en las diferentes instancias de feria, tanto en la escolar, que nosotros iban entrando al aula del laboratorio, distintos cursos, tuvimos primer año, segundo año, tercero, cuarto, quinto, de sexto no tanto. Y la verdad, o sea, fue súper variada la reacción, sobre todo teniendo en cuenta que teníamos cursos de quinto que tenían las mismas reacciones de vergüenza que chicos de primer año, y nosotros, bueno, encuestamos a chicos de tercer año y de sexto año para tener estos extremos, y también por falta de tiempo, para tener estos extremos de final del ciclo básico, final del ciclo orientado. Y bueno, una vez ya empezamos con las distintas etapas de las distintas fases de feria, en todas, en la departamental nos hicieron preguntas a chicos de primaria, y nosotros tuvimos que adaptar el conocimiento que teníamos a la edad y a las temáticas que ellos habían trabajado con los docentes, a la hora de explicarles, por ejemplo, los métodos de prevención. Y ya siempre se nos hizo la costumbre de preguntar a qué curso vas, qué es lo que has trabajado en ESI, y nos sorprendimos que había muchos chicos de primaria de distintas escuelas que lo habían trabajado, había otros que no, y lo mismo con secundaria, una vez, digamos, cuando nos hacían más preguntas ya en instancias provinciales, por ejemplo. Fue muy interesante ver las reacciones de los docentes. De los Nos docentes que imaginamos. acompañaban más a los chicos de primaria. Algunos dicen hasta ahí, y otros un poquito más. Mirá, qué interesante. Se dio un caso en particular que vino una chica de primaria con su madre, y su madre fue la que nos pidió a nosotros que le explicáramos todo, sin ningún tipo de restricción. Y nosotros, bueno, lo hicimos, obviamente que tuvimos un poco de cuidado, pero lo hicimos sin ningún tipo de restricción, y ella estaba agradecida porque de esa manera, digamos, adaptada, nosotros una de las conclusiones que sacamos más que nada con la entrevista a Alejandra y a Melina fue que lo más importante a la hora de ellas realizar su trabajo con los docentes era enseñarles qué metodología tenían que utilizar para que la información llegara a los estudiantes, y a la vez los estudiantes pudieran darle respuestas, pudieran darle información a los docentes. Excelente, clarísimo, la verdad, que me tocó leer el trabajo y la verdad que la síntesis que hicieron es impresionante. Felicitaciones. Vamos a dar lugar a bueno, el equipo de evaluadores, que es Graciela, Roberto, bueno, y después estoy yo para algunos comentarios que hicieron. Los escuchamos, profes. Graciela no me acuerdo si estaba, pero bueno, Roberto sí. Habilitar el audio. Hola, sí, ahora sí. Algo simplemente para comentar. Yo no tengo este trabajo como trabajo a evaluar. Ah, bueno, lo veía en la grilla, perdón. Más allá de eso, me estuve anotando algunas cosas acá. Lo primero que tengo que decirle a Marcelo que te felicito por tener a una participante como Mirari en el equipo, porque te facilitó totalmente el trabajo. Se ve una persona totalmente locuaz, comprometida, compenetrada con el trabajo, en lo que ella quería
abordar al conocimiento a los cuales querían llegar, y ayudar a identificar, por ejemplo, dentro de lo que nombraba, los métodos de profilaxis y la confusión que tienen muchos chicos con los métodos anticonceptivos. Es una temática que para los docentes despierta mucha curiosidad, y para algunos adultos, y lamentablemente para algunos profesores, todavía sigue siendo un tema tabú, cuando en realidad le debemos dar a los chicos toda la información posible para que tengan acceso a tener una sexualidad libre y sana. Más allá de que yo honestamente no leí el trabajo, pero escuchándolos a los dos, saqué esa conclusión. Muy lindo el tema que abordaron dentro de lo tabú que es. También ver la problemática que tienen en las escuelas, o en nuestra ciudad. Yo soy también de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay, no tenía conocimiento por ahí de la problemática que tienen con el tema de la prostitución en su ciudad, pero abordar a los chicos con este tipo de información es sumamente importante. Todavía sigue siendo tabú en algunas escuelas, eso sí, me queda claro. Y de mi parte, Milari, felicitaciones, a seguir con ese empuje. Me encantó. Muchas gracias por escuchar. Gracias, profe. Bueno, la profe Graciela no está, pero seguramente después le va a hacer la devolución de otra forma. Bueno, me sumo a Roberto con la claridad con la que explicás, Mirari, y que se refleja también, bueno, cuando los chicos han hecho todo el trabajo, los chicos se han participado de cada una de las instancias de un proyecto de investigación, son capaces de explicarlo sueltamente, y eso, bueno, da cuenta de ello. Así que, bueno, nuevamente, felicitaciones por eso. El trabajo fue un placer leerlo, la verdad que con respecto a la escritura fue como, ¡ay! Un trabajo completo, todo clarísimo, fue maravilloso eso, por la seriedad y el respeto con el que trabajaron esto, que tiene que ver también con el derecho a la información. O sea, ustedes están recabando datos, viendo cuál es la situación. Perdón, te corto, Sí. es porque, claro, justamente ese es uno de los objetivos del trabajo, y que nosotros le pedimos a las chicas que entrevistamos si tenían folletos a mano, tanto de métodos anticonceptivos como de derechos sexuales y reproductivos. Nos trajimos una pila para casi todas las instancias, para la departamental y para la provincial, y nosotros les ofrecíamos a todo el mundo, porque esa es quizás una cuestión que queda muy por detrás, que sucede, digamos, de manera simultánea, y es muy importante. No presuponer, como ustedes dijeron, que la gente, porque tiene acceso a la información, nuestras adolescencias supuestamente tienen acceso, pero bueno, no nos ven un video para aclarar cómo se saca el trinomio cuadrado perfecto, no creo que vayan a ver un video cómo se tienen que cuidar. Me pareció oportuno, sumamente oportuno en la temática, porque no sé, bueno, yo estoy leyendo las estadísticas de acá de la provincia, el aumento de los casos de ITS es preocupante. Entonces esto va de la mano, decir, bueno, ¿qué está pasando con nuestras adolescencias? ¿Cuál es el estado? ¿Qué podemos hacer? Así que bueno, felicitaciones por eso, ¿no? Estuvo muy bien enmarcado cuando ustedes hablaron de estado del arte, cuando hablaron de todas las leyes. Bueno, la verdad que me pareció leer algo sin que hay mucho tabú, es verdad, y es una lástima que adultos en nuestra edad, y bueno, y alrededor de nuestra edad, yo tengo 51, todavía tengamos vergüenza de hablar de nuestra sexualidad. La verdad que ojalá todos los docentes y las docentes podamos librarnos de esos miedos y esos tabúes. Yo tenía dos preguntitas nada más que me había notado acá. Bueno, que un problema genuino, que eso también es re importante a la hora de hacer un trabajo de investigación, que lo sientan los chicos que están investigando como un problema genuino y que nazca de sus propios intereses, ¿no? Además de la realidad y el contexto de la institución. A ustedes pusieron, creo que resultados de la encuesta, porque ya lo leí hace como 2 días y no me acuerdo qué significa la pregunta. Creo que ustedes, porque ustedes hablaron de la encuesta, pero la encuesta no estaba incluida. Bueno, quizás por alguna cuestión no pude ver las preguntas, digamos, de lo que ustedes encuestaron, y bueno, hubiera estado bueno
hacerse digamos, de las preguntas, y después esos resultados ustedes ponen como conclusiones. A mí me encantan los gráficos en forma particular, me parece que lo visual impacta de una manera que ustedes lo comentan ahí, pero ver, qué sé yo, un gráfico de torta de barras, como que resalta los resultados, digamos, eso es. Tal vez fueron detalles que descuidamos en cómo se planteó esta instancia, digamos, porque en realidad para anteriores contábamos con el stand para poder compartirlo, con la carpeta de campo, y no pensamos tal vez, porque también en cierta medida el informe está condicionado por la sugerencia de 5.000 palabras, entonces también eso lleva a pensar, a ver, qué incluimos, qué dejamos para compartir con la carpeta, qué dejamos para compartir en el stand. Y como fue tan rápido toda esta organización de la instancia nacional, o sea, el aviso nos llegó con poca anticipación, entonces tal vez no nos dio mucho tiempo como para pensar detalles a cuidar como este que es necesario, que es cierto que ayudan, que es necesario de que esté el modelo incluido también e incluso el acceso al formulario para que lo puedan ver online. Y capaz que el que tiene ganas lo puede contestar. También, y es un insumo. También, totalmente. Sí, nosotros teníamos mucho material visual, muchas portadas, por ejemplo, para que de ciertos chicos de determinada edad podían visualizar los métodos o romper tabúes. O sea, si bien eran imágenes, cuidamos que no fueran ni muy explícitas ni poco informativas. Fue como un punto medio que nos costó encontrar, pero encontramos, y estaban ahí a la mano para verlas, pero bueno, se gana y se pierde, por así decirlo. Sí. Bueno, excelente. Después igualmente les vamos a enviar, yo les voy a enviar una devolución para que, bueno, puedan compartir con todo el grupo. Así que, bueno, no sé si alguno de los otros, si el equipo de los chicos que acá están escuchando o algunos de los otros evaluadores que están acá acompañando, aunque no sea el proyecto que les haya tocado, quieren hacer alguna pregunta, quieren hacer algún comentario a los chicos, bueno, al profe y a Mirari. Sí, queríamos felicitar a los profes y a los chicos que hicieron un trabajo con mucho valor en aprendizaje y también en valor en impacto hacia otros, así que felicitarlos por la tarea y se ve que la metodología fue muy buena, así que felicitaciones y a seguir adelante. Muchas gracias. La verdad, en las felicitaciones a Mirari que ustedes comentaban, yo lo expando al grupo y bueno, obviamente en particular a las dos chicas que encararon como líderes o como coordinadoras y que asumieron la exposición, que fueron Mirari y Georgia, porque ha sido un gusto, un placer cómo se comprometieron y cómo realmente iban aprendiendo. A medida que tomaban decisiones, lo hacían en forma súper crítica, súper argumentada, no azarosa ni intuitiva, como al tanteo, todo muy pensado, muy realmente interiorizado, me encantó. O sea, y cómo también fue favorable el haber abordado parte del marco teórico de esta investigación el año pasado, porque en realidad cuando nosotros nos encontramos este año para empezar a trabajar, no pensamos trabajar eso, o sea, no es que el año pasado quedamos en que vamos a trabajar esto. Este año nos encontramos, al ver el estilo que tenían para desarrollar sus producciones el año pasado, sus intervenciones en clase y demás, los motoricé o los traté de incentivar como para que quieran participar y conocer esta forma de aprender distinta, de enseñar de mi parte y de aprender distinta, porque trabajamos de un modo súper distinto desde este espacio de formación complementaria. Los motoricé para ello. Comenzamos, e incluso entre los temas que sondearon y que fueron surgiendo por iniciativa de los chicos, hubo diversos, como hasta el impacto de la radiación, o sea, no es que todo estuvo vinculado con... Dentro de ello surgió, como dijo Mirari, el interés por prostitución, y dentro de prostitución, por prostitución trans, en realidad por biografías trans. Y al pensar por ahí en las situaciones e historias de vida y que cada vez nos acercábamos más a la cotidianidad de ello, ahí es que fue surgiendo el interés por esto de distintos tipos de... Porque habíamos trabajado mucho, y creo que le di bastante énfasis por ahí al abordaje de la diversidad, o sea, abordando las distintas dimensiones de la sexualidad, la diversidad y en materia de derechos. Y creo que eso tuvo bastante impacto y fue tiempo suficiente para procesarlo y para apropiarse del año pasado a este. O sea, se notó el cambio. Realmente que hubo aprendizaje, digamos, que a mí fue lo que me dejó más
satisfecho, chocho. En realidad me encantó y cómo lo empoderaron para poder este año decidir un proyecto con impacto, que también era el interior de los gurises. Así que yo en eso también acompaño la felicitación a mis gurises, yo se las digo siempre, yo soy orgulloso de ellos. Pero a todos los súper felicito. Quiero agregar al comentario de Marcelo que lo más interesante de realizar cualquier investigación, pero esta en particular, es el proceso personal por el que pasa el estudiante. Yo considero esta investigación muy participativa por el muestreo de los adolescentes. Yo soy adolescente todavía y me encontré con un montón de ignorancia y desconocimiento en un montón de términos que son muy importantes en esta edad, porque ser adolescente viene de adolecer, estamos todo el tiempo en conflicto. Y yo me preguntaba, ¿por qué los adolescentes buscan tanta información al respecto en Internet? Porque hay un problema de comunicación con los padres. Y surgen muchos temas a raíz de esto. Nosotros hablábamos mucho de psicología, hablábamos de ética, de filosofía, en un abordaje de cuestiones que también son biológicas, cuestiones como agentes patógenos, y eso se me hizo muy interdisciplinar a la hora de intentar encarar y enmarcar la investigación. Y es un proceso muy lindo darse cuenta de cuál es el error en el pensamiento de uno y poder resolver admitiendo el error. Para mí eso fue investigar. Ay, felicitaciones. Qué maravilla. Cómo te facilitan el trabajo, sí. Qué lindo. Totalmente. Un orgullo. Un orgullo, totalmente. Te felicito. Bueno, gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue un placer. Sabemos que, Felicitaciones, Marcelo, mirá, gracias. Sabemos que, bueno, quizás algunos otros compañeros hayan querido estar y compañeras, y bueno, y sus realidades no lo permitieron. Bueno, ya llegarán seguramente en el transcurso de la semana que viene nuestras devoluciones a los equipos. Y ojalá el año que viene nos volvamos a encontrar en la presencialidad, nos podamos conocer en la presencialidad con todos ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, un placer de parte de las coordinaciones de las 3 provincias. Bueno, gracias. Uy, miren, entra una Albertina. ¿Es alguien de ustedes? ¿Martina? Bueno, ahí vamos a ver si capaz que es otros. Así que bueno, un placer, y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa, los coordinadores jurisdiccionales se contactan con ustedes, si ustedes necesitan y les interesa tener algún contacto de otra provincia, algún equipo de trabajo o algo, también nos consultan y nosotros los acercamos entre ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Natalia, gracias. antes de terminar, yo lo que te quería contar, que una de las cosas conté que no había leído el trabajo de los chicos, a mí me tocó otro trabajo que era aplicando huellas, que hoy no... Sí, creo no que no. está de Chocó. Ahí sí. está. Bueno, ese sí, sí. me quedé esperándolo ansiosamente porque tenía cosas un hermoso trabajo. Hermoso, sí. Totalmente. Lo estuve esperando todo el rato a ver si llegaban, pero bueno, ese Bueno, era el otro trabajo que me había quedado. Los Pero invitamos le después voy los a chicos. hacer llegar una Dale. devolución Sí, por favor. fantástica porque tengo montones de cosas anotadas. Si querés yo te puedo poner en contacto, digamos, el tema acá, bueno, no sé si en otras provincias hay mucha movilidad de docentes y la docente que inició el proyecto dejó ese curso y lo tomó digamos, el compañero. Para los chicos en nosotros la Villa Chocón, que está a 80 kilómetros de la capital, es donde están los museos con dinosaurios y mucho, hay huellas y otros. Ellos trabajaron sobre las huellas de dinosaurios, como poder identificar y hacer una app, que contaba los chicos. Sería buenísimo que todos entremos a mirar los trabajos que no pudimos ver cuando estén subidos a la página de Nación, porque es re lindo ver otras provincias, así que bueno, los invitamos a los equipos. Perdón, sí. Perdón, profe, yo recién me conecto, estoy en la coordinación de acá de Entre Ríos, y acabo de escuchar la exposición justamente de Aplicando Huellas del Chocón. Están en otros Zoom los chicos. Ah, bueno, entonces se ve que algo hicimos mal. Claro, profe, bueno, después no sé si estará guardado. No sé si estará guardado, si lo habrán grabado como nosotros, pero bueno, cualquier cosa, si no, profe, te pongo en contacto. Sí, por favor, porque yo está tengo... mal.
está mal en el cuadro, por eso. Me pasó lo mismo que con el research. Sí, yo tengo los trabajos a dónde están, que fueron los primeros chicos que pusieron sobre el trabajo de ADN y la búsqueda de los cuerpos de NN en Malvinas y demás, y el de aplicando huellas, eran los dos que tenía asignados en mi Ahora carrera. le Pero pido, bueno, ahora, no hay problema, yo te puedo pasar. de cualquier si- manera me encantó escuchar sobre Bueno. los demás trabajos interesantísimos, hermoso. Y la defensa de los chicos, maravilloso. Pero Bueno, bueno, nos muchísimas ponemos en gracias, un contacto ahí. placer habernos encontrado y encontrar gente de mi generación que todavía, acá todavía la gente más nueva nos sigue corrigiendo cuando nosotros hablamos de feria de ciencias y nos aclaran que es escuela en feria ahora, pero eso denota la edad que tenemos, de cuántos años hace que estamos evaluando, siendo que es prácticamente o básicamente lo mismo, pero no deja de ser una oportunidad para que los chicos tengan la posibilidad de investigar temas áulicos y llevarlos a un proyecto y darle una proyección. Eso me encanta, siempre me gustó. Así que muchísimas gracias, Natalia, por tu coordinación. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Espero que me pases para poder estar en Dale. contacto con los chicos y hacerles una devolución por lo menos, porque yo me leí Perfecto. atentamente ese trabajo y me encantó. Claro, no estaba mal puesto. Ahí estaba mirando, no, yo digo, bueno, estoy muy vieja que hago todo mal. Son de quinto, ellos entraron al enlace equivocado, lamentablemente, se fueron al básico, pero son de quinto año. Sí, No, se por entraron eso. mal ellos. Yo leí ese trabajo y los esperé ansiosamente porque quería darle una devolución muy linda por las cosas que yo tengo acá apuntadas. Leí su trabajo y me encantó. De una localidad, lo que podríamos considerar pequeña, que cuiden ese patrimonio y las conclusiones a las que llegan y arriban y demás. La proyección que tiene el trabajo me encantó. Pero ya les voy a hacer llegar, si Dios quiere, la devolución. Dale. Bueno, Dale. Gracias. muchísimas gracias. A Gracias a ustedes. todos, gracias Martina también por el dato. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Un gusto. Gracias, hasta Un gusto cualquier haber momento. compartido este espacio. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. ¿Salimos? Salimos. Hasta luego.